buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, se está terminando el año y hay un tema que no tratamos. Este año se cumplen 150 años de la aparición del Martín Fierro, el libro, qué sé yo, emblemático, ¿no?, de la literatura argentina. Digo, vamos a charlar un poco alrededor de lo que representa el Martín Fierro y lo que representa hoy. Está Carlos Gamerro con nosotros, Martín Coan. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Ya Cristina. estuvieron este año hablando de Malvinas, me acuerdo, los dos, Sí. cuando fue el aniversario de Sí. Malvinas. Sí, Y ahora solemos hacer el dúo. hacen Sí, un dúo, tándem. un número. Sí, Bueno, ahora la cuestión es que los invité para hablar del Martín Fierro. Gamerro, como sabemos, tiene el libro Facundo Martín Fierro, que ya tiene unos cuantos años de este libro, ¿no? Sí, 2015. 2015. Me acuerdo que ganó el premio al mejor libro del año de la Feria del Libro. Martín Coan, en su libro de cuentos Cuerpo a Tierra, hay un cuento donde se mete también con el Martín Fierro. Tenemos Es tema. una manera de decirlo. Es una manera de decir, ya vamos a hablar del tema. Pero empezaría un poco hablando, qué sé yo, no sé por dónde empezar porque hay mucho para hablar. ¿Cómo surge cuando Hernández escribe el Martín Fierro? ¿En qué circunstancias lo escribe? ¿Dónde lo escribe? Porque desde ahí me parece que tenemos tema para partir con tantas cosas que suceden alrededor, ¿no? ¿Quién quiere? bueno, por lo pronto no escribe en la misma circunstancia política, básicamente, la ida y la vuelta. En realidad estamos en el aniversario de la ida, pero hoy ya no leemos la ida sin la vuelta. Leemos un libro que en realidad José Hernández nunca publicó, que es un volumen que contiene el gaucho Martín Fierro, la vuelta de Martín Fierro, la coyuntura política en 1872, en 1879 era muy distinta. Son 7 años, pero cambiaron muchas cosas. Muchos, y eso cambia en gran medida la entonación y casi la perspectiva que el texto tiene en la primera parte y en la segunda, más de protesta, como se podría decir en la primera, más conciliadora en la segunda. Pero habría que agregar probablemente una tercera instancia histórica, que es la de a comienzos de la década del 10, 1912, las conferencias de Lugones. Porque en verdad tenemos la ida, tenemos la vuelta y tenemos el momento de la canonización de Martín Fierro como gran poema nacional, que en realidad es un efecto de lectura, es un efecto retroactivo de la lectura de Lugones. Martín Fierro es lo que es, por lo que el texto es, en su primera parte y en la segunda, pero también en el momento en que hay que establecer una tradición, hay que inventar rápidamente, no solo inventar muy rápidamente una tradición argentina, y es desde esa intervención retroactiva que el Martín Fierro pasa a ocupar el lugar central que tiene. Eso aparece en el libro El Payador de Lugones, son las conferencias en el Teatro Odeón. Exactamente. Necesitaban formar esta idea de nación por la inmigración, se asustan con la inmigración masiva, ¿no es Exactamente. cierto? Digamos, como sabemos, la inmigración fue masiva en una proporción desmesurada respecto de la población nativa. No es solamente la cantidad de inmigrantes que llegaron, mis bisabuelos entre otros, sino la población local que supuestamente iba a absorber ese caudal inmigratorio, pero no solamente un problema numérico poblacional, sino contar con una tradición a la cual integrar a los inmigrantes. Todo proceso de asimilación, de integración y también de transformación, cuando una tradición asimila, también se transforma. Pero no había tradición a donde asimilar. No había todavía, digamos, había que inventar un pasado, realmente inventar un pasado. Y eso respondió a más de una operación, más de una intervención. Por un lado está Lugones, por el otro lado Gálvez, por otro lado Ricardo Rojas. Una parte de ese movimiento fue hacer de la gauchesca, de todo lo que había ocurrido en la literatura gauchesca a lo largo del siglo XIX, la tradición de lo nacional popular, y ahí es donde la centralidad del Martín Fierro ya queda sancionada. ¿Qué pensás vos, Carlos, de todo esto? No, lo interesante, digo, concuerdo con lo que explicó recién tan claramente Martín, es que Martín Fierro se convierte de entrada en un territorio de lucha, ¿no? Vos decís que lo quieren reivindicar desde distintos lugares. Incluso de lucha del propio José Hernández, como decía recién Martín. Digamos, si yo en mi libro parto de esta frase de Borges, que en los años 70 empezó a decir y a escribir que si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar del Martín Fierro tendríamos otro país, un país mejor. Pero en realidad la opción, la oposición Martín Fierro-Facundo, si uno quiere pensar las cosas de esa manera, sería entre la ida y el Facundo. Porque en realidad la vuelta de Martín Fierro está
no sé si más cerca del Facundo que de la primera parte de Es Martín otro Fierro. Martín Fierro. Pero hay una pelea interna del propio, no sé si de Hernández, con circunstancias que han cambiado, digamos. No es que Hernández se dio vuelta o cambió de idea, el país cambió. Las montoneras son liquidadas, los territorios indios son ocupados. Todo ese mundo de guerras civiles y de una lucha fuerte, violenta entre facciones de la clase dominante se termina. La clase dominante se unifica, hay un solo lugar. Y en ese lugar quiere insertarse José Hernández y también quiere que se inserte el gaucho. ¿No? Es una toma de partida benévola. Ahora después, en lo que dice Martín, sin duda Lugones y todo su público del presidente para abajo en el Teatro Odeón quiere, entre otras cosas, poner al Martín Fierro y a la gauchesca como una especie de freno contra la inmigración, como diciendo, bueno, esto es lo nuestro y ustedes no participan. Y los inmigrantes inmediatamente es como si se dieran cuenta colectivamente o a través de sus intelectuales, instituciones, y también tratan de apropiarse de Martín Fierro. Aparece un intento al menos discursivo de construir un Martín Fierro anarquista. Y recordemos que la primera revista Martín Fierro, no la de Borges de los años 20, sino de 1905, si la memoria no me falla, de Alberto Giraldo, dirigida por Alberto Giraldo, pertenece, digamos, claramente al mundo editorial discursivo anarquista, ¿no? Entonces, y después, a través de sobre todo el teatro, el circo criollo, quizás la figura, añadir a Martín Fierro la figura de Moreira, todos los inmigrantes se hacen argentinos, se hacen gauchos, digamos, en los carnavales, por ejemplo, la figura del gaucho está pero muy, muy presente, hasta el punto que después Roberto Alt, para tratar de liquidar esta polémica, diría, yo gauchos en mi vida nunca vi, salvo en carnaval. Y por ahí tenía razón, ¿no? Probablemente. Acá en Buenos Aires, no sé. Y esto ni hablar después en los años 70, cuando aparece el Martín Fierro peronista revolucionario, ¿no? Sobre todo a partir de los hijos de Fierro. Los hijos de Fierro de Pino Solanas. De Pino Solanas. Ahora hay una cosa, Martín recién decía, a partir de Lugones, etcétera, pero cuando aparece el Martín Fierro, tiene un éxito inmediato, como Pasquín, en las clases populares, aparecía por entregas, o sea, tuvo un gran éxito, ¿no es cierto? Vamos a decir novedad, voy a decir novedad, es un gran texto, pero además es un gran texto en un doble movimiento de captación y traspaso a la escritura de la voz del gaucho, de una voz construida literariamente, pero construida de manera tal que después eso puede volver al registro de la oralidad. Claro. Es ese doble pasaje, me parece que lo que en algún punto sostiene lo que planteas, que es la rapidísima difusión que el texto tiene, porque así como logró traspasar de la oralidad a la letra en el registro de un imaginario de la gauchesca, pudo traspasar también de la letra de vuelta a la oralidad en la realidad concreta del mundo de los gauchos y que el texto circulara de boca en boca. De boca en boca. Sí. Había muchos que no sabían leer, se lo hacían leer, ¿no es cierto? Claro, se lo leían en los fogones. Justamente, de hecho, si uno va hacia atrás en las literaturas hispánicas, va a encontrar algo parecido en relación al Quijote. En el Quijote mismo hay una escena de lectura donde dice el ventero, ¿no? El dueño de la posada. Bueno, acá en la época de las cosechas nos juntamos todos y siempre hay uno que sabe leer y ese nos lee. Claro, y esa es nosotros, esa idea, digamos, clase media, burguesa, asociamos siempre a la lectura con un acto individual casi secreto. En realidad la lectura siempre fue, además, y sobre todo en clases más populares y donde hay analfabetismo, un acto colectivo, compartido. Y yo creo que Martín Fierro, sin duda, más allá de la cantidad de ediciones, que también es muy significativa, cada edición se multiplicaba enormemente en estos momentos de lectura y además es un texto que por su forma es fácilmente memorizable. Está pensado para ser recitado. Para volver a la tradición oral. Exacto. No debe haber persona que no sepa, aunque sea una estrofa, algo del Martín Fierro. ¿no es y que cierto? aparte entró en nuestro refranero. Pero totalmente. ¿No? Muchas veces citamos al Martín Fierro sin saberlo. Sí, claro, sin saber que viene de ahí. Que viene de ahí. O hay una observación, hay dos muchísimos, ¿no? Muchísimos, pero desde Martínez Estrada en adelante. Pero Letras Gauchas de Julio Schwartzman y El género gauchesco de Josefina Ludmer son también dos grandes textos de crítica literaria sobre el Martín Fierro. Sí. Ludmer es quien trabaja la cuestión de la oralidad, la letra, el cuerpo y la ley, porque es eso también lo que en gran medida se juega en el Martín Fierro. Pero creo que es Julio Schwartzman el que hace la observación de que muchos de los refranes o convertidos en proverbios que repetimos, asignados a Martín Fierro, en verdad son de Vizcacha. Claro. Que no es exactamente un personaje
puesto ahí para el Ejemplar. aprecio, no No, es por exactamente eso. ejemplar. Hacete amigo del juez. Sí, probablemente es la condición del clásico al mismo tiempo, ¿no? Que son Claro. esos textos que se han leído sin haberlos leído. Claro. Y Josefina Ludmer, que coincido con Martín en digamos, valorar estos textos entre las lecturas más recientes, también dice que tiene como una forma modular el Martín Fierro. Entonces, uno en la memoria lo recombina, Ah, ¿no? Y crea Otro, nuevos textos, claro. ¿no? Y esto de los refranes pasa bastante también. a mí Y me- también es perdón, cierto, sí. perdón, importante lo que nos recuerda Borges, que dice, bueno, quizás los gauchos no hablaban así antes, pero después del Martín Fierro empezaron a hablar así. Por el Martín Fierro. Ahora, Es como lo el de chiste Borges, macedonio, ¿no? Que decía ¿cómo es? que dura la vida del gaucho todo el día hablando en verso. Agotador. Imagínate, decía tremendo. Lo de Borges llama la atención. La postura de Borges con respecto al Martín Fierro. Borges admiraba al Martín Fierro, le gustaba mucho. Sí, le gustaba mucho. Hay dos momentos que yo quisiera destacar. Uno es la polémica con Lugones, porque Lugones, en esta operación de apropiarse del Martín Fierro como texto nacional, pero texto nacional para la clase que para él representa la nación, que es la oligarquía, digamos, para simplificar, lo quiere convertir en un poema épico, es decir, en un texto modélico, un texto ejemplar, ¿no? Y Borges es el que viene después y observa ya desde otro lugar, pero este gaucho cuchillero que se emborracha, que mata al morino, que se pelea, que huye de la justicia, muy ejemplar y para las clases dominantes no puede ser. Dice, y si en vez de verlo como un poema épico lo vemos como una novela, una novela no tiene pretensión de ejemplaridad ni de que su héroe es un héroe positivo y un modelo, un role model, un modelo a imitar. Una novela es un registro de nuestras mejores cosas y peores, nuestras fuerza y nuestras imposibilidades, que es otro texto de Borges. Esa es una. Y después a partir del peronismo, empieza a pasar otra cosa, que Borges se da cuenta que justamente por esta lucha que se da en el Martín Fierro, distintos grupos, distintas posturas pueden reivindicarlo para sí. Cosa que con Sarmiento no pasa. Entonces, el Facundo le parece un texto, en los años 70 sobre todo, más seguro. Y ahí es donde dice ¿No? su famosa frase. Claro, Claro. porque claramente tiene que ver esa frase con la posibilidad y que luego se realiza del regreso del peronismo al poder. Claro. Y él sabe, y tiene razón, que el Martín Fierro podía, y efectivamente fue, reivindicado desde el peronismo y del peronismo más radical, más revolucionario, Seguro. ¿no? Hablamos Por eso de los cuando hijos de Borges Fierro. dice, qué raro que los militares admiren tanto al Martín Fierro, siendo que se trata de la historia de un desertor, está tocando efectivamente un punto crítico en relación a lo que decía Carlos, de el imaginario en realidad de tradición grecolatina que tiene Lugones en mente, de esa función de la épica, me parece una idea mucho más ajustada de Borges del campo de disputa de lo popular al interior de un imaginario de tradición nacional. Que Borges, por más que digamos tantas veces se haya subrayado solo o exclusivamente los aspectos de la dimensión cosmopolita o europeísta o anglófila y todas las variaciones de las impugnaciones que recibió, hay en Borges una captación y una reflexión de enorme inteligencia sobre la figuración de lo popular en la tradición nacional. Y las intervenciones sobre Martín Fierro responden a eso. Seguro. Y no tendríamos que dejar de lado que además la lectura de Lugones es poderosamente racista. Él condena el gaucho no debe mezclar su sangre con la nuestra. El gaucho, de hecho, él reivindica que el gaucho acepte extinguirse, ¿no? En un momento dice incluso, y así se aleja no me acuerdo si dice el altruista o el abnegado, después de habernos claro. dejado su legado Después se va. espiritual, Sí. se lleva su sucia sangre, ¿no? Para que no nos contamine. Estas son mis palabras, pero Bueno, claramente la es lo que idea se es lee esa. entre líneas. Pero entonces se podría muy conectar con el claramente. Se fue como quien se desangra de Guiraldes en... Ay, qué lindo, esa no la había pensado. Segundo ¿Qué es eso? Sombra. De Don Segundo Sombra, que es el cierre de ciclo en ese Sí, punto. sí, sí, 1926, claro. pero ya cierre de ciclo, habría una conexión ahí. Lindo. ¿Sí, no? Ahora, ¿para quién, cuál fue la idea de Hernández, si se puede uno saberla? ¿Para quién escribió Hernández? ¿Para el gaucho, para las clases populares, para esta élite que representa Lugones? Más de un interlocutor, ¿no? Pues por un lado es una intervención, sobre todo en el 72, lo que ahora estamos conmemorando. El texto, la primera parte, que pasó a llamarse La Ida, en realidad se llamaba El gaucho Martín Fierro. Hay una interpelación ahí política y dirigida al poder político en ese momento, y realmente ahí hay
un gesto de reivindicación y de disputa política. Pero al mismo tiempo está escrito y tiene un registro para que circule también entre los gauchos, aún los analfabetos. Tiene más de un plano. Claro, tiene más de un plan. A mí me intriga mucho este asunto de que él se instala en el Hotel Argentino, que queda frente a la Casa de Gobierno, pero frente, ahí al costado de la Casa de Gobierno, de incógnito, porque estaba exiliado y vuelve al país. Tenía familia, deja a la mujer y a los hijos en una quinta, no sé si en Varadero, ¿dónde? ¿Por qué él no va a Varadero también a escribir? Se instala ahí, desde la ventana, imagina que ve a Sarmiento. Es un acto de provocación. La última novela de Martín Caparrós, que se llama Sarmiento, está desde el punto de vista de Sarmiento. Sí, sabiendo que el otro claro, está escribiendo enfrente. ¿Qué está haciendo acá enfrente este hombre? Pero es como un lindo pensarlo, más allá de cuál haya sido la motivación real, concreta, práctica de José Hernández en su vida y su vida política, familiar, pensarlo como escondido pero en el centro del poder. Claro. ¿No? Tiene algo kafkiano. Y después, lo que es genial para mí como metáfora también, porque digo, esto es un devenir que no tiene que ver con ninguna lógica, digamos, planificada, que donde estaba el Hotel Argentino, en el siglo XIX, que después es demolido, se construye el edificio Martínez de Oz, que lo diseña Bustillo, con lo cual el lugar donde nació Martín Fierro pasa a ser la sede del poder, digamos, agrícola ganadero, y después pasa a ser, hoy en día, la sede de la EXIDE, ¿no? La AFI. Claro. La sede de la AFI. Entonces pasamos de la lucha contra el poder al poder económico, al poder político, pero ahora se lo rebautizó Edificio José Hernández y no Edificio Martínez. Habría una secuencia también ahí digamos, Sarmiento escribe Facundo con la fantasía de que Rosas lo lea. Y incluso con la conjetura de que Rosas lo lee, para armar una secuencia de los escritores y el poder político. Claro. Esta escena del escritor casi agazapado desde la esquina, escribiendo frente a la Casa de Gobierno, y luego un presidente de la Nación que asiste a la conferencia de Lugones. Sí. O sea, forma parte de la escena. Era, ¿no? Sí. Digo, porque literatura y política a veces se interpelan y se miran, pero generalmente no hay mucha reciprocidad. La política no ve a la literatura. No la ve. Bueno, eso lo marca mucho Carlos en su libro Facundo Martín Fierro. Un hecho que, dicho sea de paso, más allá de las colocaciones políticas e ideológicas, me produce cierta nostalgia. Imaginar un escritor dando una conferencia y que todo el gobierno, desde presidente para abajo, asista. ¿No? ¿Qué tiempos aquellos? Y en ese sentido, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No parece una escena muy posible hoy en día. Uno se pregunta, vos te preguntás por qué en tu libro, ¿por qué no podemos pensar el país a partir de la literatura, ¿no es cierto? Y decís que algo se cortó en la dictadura, porque en los 60 sí se podía pensar el país desde los textos. Sí, no solo se podía, sino que se debía. Se hacía. Ahora se puede. Pero es una opción. Pero no se hace. Una opción entre muchas y no una de las opciones más. No, de hecho nosotros lo hacemos, pero lo hacemos en un ámbito que queda cada vez más restringido y desatendido. Bueno, acá estamos en un canal de aire haciéndolo por suerte. Sí, no, y yo cuando escribí Facundo Martín Fierro justamente quería a lo sumo señalar esa nostalgia de cuando la literatura se usaba cotidianamente para pensar el país macro y pensarnos a nosotros también como sujetos, como argentinos, ¿no? Así que no pierdo las esperanzas de que por lo menos recuperar un poquito de ese terreno. En próximos programas vamos a hablar de esto, pero es la tesis un poco de tu último libro sobre la pandemia también. Pensemos la pandemia desde los grandes textos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, desde la literatura. Soy un poco monotemático. No, bueno, es interesante, digo. Quiero hablar un poquito... Tengo fe en la literatura todavía. Tienes fe en la literatura. ¿Qué pasó con el Martín Fierro y las distintas versiones a lo largo del tiempo? Por ejemplo, tenemos la versión Coan en Cuerpo a Tierra. Empecemos por ahí, comenta un poquito. Sí, hay un cuento ahí que se llama El Amor, y que es la historia de Fierro y Cruz, cuando en realidad está escrito en el hueco que hay entre la ida y la vuelta. Esos 7 años... Claro. Que son 7 años en la historia del texto, pero son también los 7 años que realmente pasan entre la ida y la vuelta, que es cuando cruzan la frontera y se van a las tolderías. Bueno, es un cuento sobre Fierro y Cruz en las tolderías, en la llegada en realidad a las tolderías y en el comienzo de esa historia de amor, que yo leo, digamos, no pretendiendo forzar ni implantar otro elemento al texto de Hernández, lo leo en el texto de Hernández. Cuando deserta y se va... En el momento en que Cruz, la fascinación de Cruz, viendo pelear a Fierro
lo hace. Tiene un componente de atracción muy fuerte Sí. y cuando en el comienzo de la vuelta Fierro evoca sus años con Cruz y lo que supuso la pérdida de la muerte de Cruz estando ellos en las tolderías, me parece que es una evocación completamente amorosa. Cuando dice que le parecía escuchar la voz de Cruz, que ya había muerto. Ya Martínez Estrada tira un poquito. Sí, Martín. Lee lo mismo, pero no llega tan lejos como Martín. ¿Cómo se llama el libro de Martínez Estrada? Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Yo en eso quería hacer como un breve panorama, porque creo que el primero que inicia, como no podía ser de otra manera, este gesto de escribir en los huecos de Martín Fierro, escribirle nuevos finales, es Borges con El fin. ¿No? Después viene Martín con El amor, Gaby Cabezón Cámara, que nos cuenta la historia de la mujer de Fierro. Esta biografía de Tadeo Isidoro Cruz también de Borges, claro. son los dos textos de Borges. Yo, modestamente, pero porque es un momentito nomás en mi última novela, La jaula de los zonas, hago que el indio mate a Martín Fierro. También que es un Martín Fierro de carnaval, no es Fierro, pero era como diciendo, esta es la que faltaba. Bueno, repetir los Quiero dos. agregar una reescritura, que es la de Pablo Cachajian. Pero Pablo tengo todo Cachajian- acá y vamos a hablar de eso. Pablo Muy bien. Cachajian hizo el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Alfabéticamente. Lo cual le debe haber llevado... Recuerden que Kachatkian es el una tecla autor de apretada. el Aleph engordado, Claro, ¿no? porque Que hubo tiene tanta Cachajian- polémica. No y... sé bien por qué, porque es una comprensión absolutamente borgiana la de Cachajian. Ujú. Claro. De leer de Pierre Menard. y de escribir, Claro. la idea de que la escritura es reescritura y Sí. que se Borges- escribe modificando lo que se lee, es un gesto totalmente borgiano de operación además sobre los clásicos, algo que también Cachajian lee muy bien en Borges. Borges reescribe Martín Fierro, Cachajian reescribe Martín Fierro y a Borges, que es un clásico a su vez. Bueno. Solamente porque Borges es un clásico es que se puede hacer la reescritura que Cachajian hizo. Y solamente quitándole la estatura de clásico que tiene, se puede objetar lo que Cachajian hizo. En cuanto a Martín Fierro, es colosal. Pero hubo porque, hasta un juicio, ¿no es cierto? Con Sí, este Sí, tema. una denuncia penal. sí, que le terminó dando la razón Ganó a la Kachatkian, literatura, es ¿no es decir, a cierto? Cachajian. Sí. Y lo que hace con el Martín Fierro es descomunal, porque solo en el reordenamiento por orden alfabético, solo el reordenamiento alfabético, en la medida en que todos los versos que empiezan con las mismas palabras quedan juntos, reconvierte al Martín Fierro en un texto de alucinación pampeana, porque el efecto es de alucinación. Le fabrica al texto letanías, insistencias y letanías que tiene solamente en ese reordenamiento. Es como un efecto alucinatorio, creo que Aira lo leyó en esa clave, ¿no? Como una especie de vuelta alucinatoria del Martín Fierro, que tiene además, me parece una característica, porque vos, Carlos, mencionabas a Moreira, porque Martín Fierro como personaje cobra la entidad de los personajes reales. También lo pensé más de una vez respecto de la observación, Borges una vez más, de que de alguna manera Don Quijote de la Mancha nos resultaba más real que Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, Como si hubiera con más entidad de realidad, de existencia real que Cervantes. Y en algún punto Martín Fierro parece cobrar una dimensión de realidad efectivamente existente, por lo pronto respecto de Moreira, que sí existió. Sí, Moreira existió. Bueno, sí, y sin embargo, o Don Segundo Sombra, convertido el nombre, pero también existió la potencia de la ficción, la potencia de este texto, la potencia de la literatura en ese punto, que efectivamente Martín Fierro es evocado, pensado, sentido como si hubiese existido realmente. Sí, bueno, de hecho, en algún lugar leí, quizás es leyenda, que cuando muere José Hernández, algún diario saca el titular, se murió el senador Martín Fierro. Bueno, de hecho, sabemos mucho más de Martín Fierro que de José Hernández, Por ¿no? suerte. La figura de Contá eso, ¿por qué por suerte? ¿Quién era José Hernández? No, yo ni yo lo sé demasiado, pero me parece muchísimo más interesante, más vivo, el gaucho creado que su autor. senador creador. Bueno, tengo algunos anotados, esperen que lo encuentren, porque además del de Kachatkian, me llamó la atención, me encantaría saber dónde lo puse. Está el de Gabriela. El de Gabriela Cabezón Cámara, por supuesto, Las aventuras de la China Iron, que estaba invitada hoy y está de viaje y por eso no vino. Pero hay otro que se llama El Guacho Martín Fierro, de Oscar Fariña. ¿Lo leyeron ustedes? Sí. Es en clave tumbera. Sí. ¿Podés contar un poquito? En verdad lo que hace es, de alguna manera, devolverle, en la reescritura que hace, que efectivamente lo pasa a lengua tumbera. Si en el Martín Fierro la versión de Hernández, digamos, el texto propiamente dicho,
hay ahí una tensión, un conflicto, es una de las claves en las que lee Ludmer, entre la ley, y la ley es la letra y la ley es la escritura, y el filo de la lengua del delito. Esa tensión para nosotros hoy en día está disuelta o está resuelta porque el gaucho ya no es una amenaza social, porque ha sido conjurado y ha sido conjurado como amenaza efectiva y elevado a una condición abstracta de símbolo nacional. Claro. Ese componente inquietante, esa dimensión conflictiva de la lengua del delito o de la figura del delincuente al interior del texto queda diluida en una lectura actual del Martín Fierro. Sí. Cuando Oscar Fariña lo reescribe como el guacho Martín Fierro con la lengua delictiva actual, la lengua que hoy perturba el orden de la ley, me parece que encontró un filo muy potente. Sí. Y las que vendrán, porque esto continuará, ¿no es cierto? Es lo propio de los clásicos. Eso es un clásico. Exactamente. Eso es un clásico. Sí, un tema que nos quedó es la figura del indio en Martín Fierro y cómo digamos, construye y consolida una imagen totalmente negativa donde el indio es el excluido y de alguna manera, sobre todo la segunda parte, la vuelta, funciona como una justificación de la conquista del desierto, o sea, del genocidio. Y esa es una disputa que también es política hoy. Y también en esa discusión el Martín Fierro es un texto que hay que leer desde ese lugar. Y es central porque resuelve las dos cosas a la vez. Que la dimensión del imaginario de una tradición popular en la identidad argentina va a estar ocupada por el gaucho y que, a diferencia de otros países de América Latina, no va a estar ocupado por los indios, ni por la tradición indígena. Resuelve las dos cosas a la vez. Sí. La inclusión y la exclusión. ¿Quién va a estar y quién no? Eso lo seguimos sufriendo hoy en día, las consecuencias de esa operación. Es tremendo. Sí. Me tengo que ir al corte, da para seguir un rato más, pero les quiero decir una cosa, hay libros nuevos en este momento de Martín Coan y de Carlos Gamerno, así que vamos a aprovechar y hoy vamos a seguir el próximo bloque con Martín Coan. No? Y a Carlos Gamerno lo invitamos para la semana que viene, ¿está bien? Muchas gracias, por supuesto, encantadísimo. Y gracias por esta charla, la verdad que es un tema riquísimo y bueno, por lo menos empezamos a abordarlo. Nos vamos a un corte entonces. Gracias por haber venido y seguimos con Martín Coan en el próximo bloque. Ya volvemos.